programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar de Radio Portales en el 89.5 FM, 840 AM. Los invitamos, como todos los días lunes y todos los días de la semana, en este horario de 6 a 7, a escucharnos nuestras entrevistas, nuestras opiniones, lo que pasa en la contingencia nacional, lo que pasa a nivel regional, que es lo que mucho nos interesa. En fin, en esta época políticamente tan debatible, tan difícil, tan discutible, es interesante que escuchen un programa auspiciado por Asofar. En las redes estamos en www.portalesfm.cl, también estamos en Facebook Revelando FFA, Twitter Revelando-FFA, Instagram Revelando-FFA. Así que les damos la bienvenida. Hoy día en la tarde estamos junto a Javier Labrín, nuestro copanelista permanente, y tenemos un invitado de honor hoy día, Maximiliano Duarte, investigador de la Fundación Piensa, que están acompañándonos. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos privilegian con su sintonía todos los días lunes, por supuesto a quien está en los controles, nuestro querido Marco Leblanc, al invitado del día de hoy y por supuesto a nuestra anfitriona, a ti María Eugenia. Maximiliano Duarte, te damos la bienvenida. Maximiliano es un abogado, profesor de Derecho Procesal, profesor de Derecho y Descentralización. Derecho y Descentralización, y también investigador de la Fundación Piensa. Es muy joven, si ustedes lo vieran, pero muy pensador y muy buen investigador. Y a propósito de eso queremos comentar muchas cosas que él ha escrito, ¿no es cierto? Javier, te cedo la primera pregunta. ¿Cuál es tu idea? La pregunta... O sea, yo tengo varias preguntas, pero quiero saber por cuál quieres tú partir, porque yo partiría por la Constitución. La primera pregunta para Maximiliano. No. Bueno, yo creo que podría ser interesante que un investigador de una fundación regionalista nos pudiese dar unas ideas, una aproximación de cuáles serían, desde su punto de vista, los avances, los desafíos o lo positivo que pudiese traer a la descentralización precisamente el proceso constituyente que estamos viviendo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes conversando. Bueno, la verdad es que esa pregunta yo diría que se puede hacer en cualquier dimensión. Cuando uno pregunta al proceso constituyente, ¿qué beneficio puede traer a una causa en particular, ya sea ambiental, descentralización o cuestiones más políticas? Yo diría que no se sabe porque el proceso constituyente es esencialmente incierto. O sea, lo único que sabemos con seguridad de un proceso constituyente es que no sabemos qué va a pasar. Entonces yo diría que esa incertidumbre, que hay que decirlo, existe en un proceso constituyente, en términos de descentralización se juega mucho. Porque la Constitución fija también cuál es el sistema de gobierno, la forma de Estado, y está en juego incluso si queremos hacer un Estado unitario o un Estado federal. Entonces, a ese nivel ya llega la discusión cuando hablamos de descentralización a nivel constitucional. ¿Y tú crees que con esa discusión lograremos algo? O sea, ¿crees tú que con un cambio de constitución se logra algo, Maximiliano? Es la pregunta que todos nos hacemos, porque uno dice, bueno, si la situación está así, hay tanta rabia, hay tanta angustia, hay tanto desencuentro, tanto problema entre todos los chilenos, entre la clase media principalmente, ¿lograremos que una constitución se cambie con una constitución, digamos, esta forma de ver el país, de pensar el país? El modelo se dice. Claro. Yo creo que dadas las condiciones de participación de la proceso constituyente y los quórums, que son 2/3 para tomar cualquier acuerdo, yo veo muy difícil, sino imposible, que un sector arrase con otro. Entonces, cuando hablamos de que vamos a pasar, quizás citando un poco al senador Quintana, de pasar a la retroexcavadora, yo veo bastante difícil. A mí me da la impresión que esta constitución va a ser más bien minimalista, va a ser bastante más corta que la que tenemos actualmente y que va a haber consensos generales de principio. Y eso nos beneficia como país, porque lo importante es saber si nos beneficia, porque uno cree en un cambio cuando trae
cosas positivas, pero si creemos en un cambio cuando a lo mejor no nos va a beneficiar y en un corto plazo estamos haciendo enmiendas constitucionales y no nos dedicamos a los problemas de fondo. Bueno, yo pienso que no necesariamente va a cambiar la vida. Hoy en día hay muchos preceptos constitucionales que todos pueden estar de acuerdo, pero que la gente no sabe que están ahí, y que yo creo que denotan un poco esta idea de que la Constitución no es un libro mágico, que va a solucionar los problemas por sí solo. Por ejemplo, siempre menciono este ejemplo, el artículo 19, número 8, que asegura a todas las personas vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo creo que todos están de acuerdo con esa afirmación, pero vaya uno a preguntarle a alguien de Quintero, Puchuncaín, si es que se está cumpliendo o no con sus derechos, y la Constitución se lo asegura. Entonces, es importante tener en cuenta que la Constitución por sí sola no produce ningún cambio sustancial en la calidad de vida de la gente. ¿Tú crees que va a ser una Constitución minimalista? Sí. O sea, y esa afirmación optimista, y que creo que la comparten la mayoría de las corrientes liberales que pueden haber en nuestro país, va un poco en contradicción respecto a los anhelos o los impulsos que hemos visto por un sector colectivista y de izquierda, en el cual cree que dice que nuestro modelo precisamente es escaso en la provisión de derechos sociales. Entonces, ¿en base a qué antecedente promueve esa afirmación? Por la cual, de parte, yo la comparto. O sea, sería bueno que fuese una constitución minimalista, pero sin embargo veo que toda la izquierda democrática o socialdemócrata, por decirlo de alguna forma, y la izquierda más totalitaria, desde el Frente Amplio hasta el Partido Federalista Verde, quieren una constitución mucho más grande y no están de acuerdo precisamente con el modelo que tenemos como sociedad en este momento. Sí, bueno, el problema del modelo que tenemos nosotros, que yo siempre escucho, esto pasa también con otros conceptos, solamente hablar después de clase media, que pasa algo parecido, que son conceptos que son bastante indeterminados. Ya alguien dice, habla del modelo, pero no es capaz de caracterizar en qué consiste ese modelo, y en segundo lugar, qué artículos constitucionales son las bases de ese modelo. O sea, algunos hablan del principio de subsidiariedad. Cuando uno lee la Constitución, no existe ningún precepto que establezca el principio de subsidiariedad. Eso fue más que nada una creación jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Pero si uno ve la Constitución y busca subsidiariedad, no existe esa palabra. Entonces la gente se convenció, como dices tú, que esto es un libro mágico, que esto podría cambiar muchas cosas, mejorar el modelo, cambiar el modelo en beneficio de ellos, y cuando ya está, a lo mejor en lo básico, fundamental, está todo. Está mal utilizado, probablemente. Siendo un poco mal interpretado. Siendo un poco la pregunta, el modelo, si que nosotros caracterizar un tipo de modelo, yo diría que hay ciertos destellos. Por ejemplo, hay una área de la AFP en materia de salud, perdón, de previsión social. O se habla también de la ISAPRE en materia de salud, pero eso son materias, la Constitución no dice nada de eso. Estas son materias que son tratadas por la ley. Entonces, son del Código Civil, de la ley. De la ley en general. O sea, las leyes pueden ir cambiando, pueden ir mutando. Claro, o sea, nosotros hoy día existe una propuesta hoy día del gobierno, tanto de la oposición, de aumentar la cotización de un 10 o un 16%. Bueno, está en discusión quién lo administra, pero esa es una discusión que nosotros vimos, que estamos viendo, cómo va cambiando, que las propuestas son bastante intensas. Estamos hablando de cotizar de un 10 y a un 16%, y no fue necesario ningún cambio constitucional para eso. Claro. Lo mismo pasa con los sueldos mínimos. El sueldo mínimo en la materia de ley se discute todos los años, pero no requiere ninguna reforma constitucional. El tema de la ISAPRE también se puede modificar a través de la ley. Entonces es bastante, cuando nosotros hablamos de que la nueva constitución va a cambiar el modelo por completo, a mí me parece que está generando una expectativa quizás desmedida, y se está prometiendo cosas que la Constitución no puede cumplir. Y esto probablemente sea peor entonces, las consecuencias sean peores, porque a la larga es poco lo que puede cambiar. Yo no sé si va a ser peor o mejor. Yo trato de ser bastante cauto con eso. Yo sé que hay un sector de izquierda que también tiene un respaldo en un sector también de la academia de izquierda. Me refiero a algunos profesores de Derecho Constitucional también, que están prometiendo que esta Constitución va a cambiar de raíz el modelo, cuando nadie lo sabe, porque el proceso en sí mismo es incierto. No sabemos cómo está configurada la Convención Constituyente, no sabemos si van a haber quórum, no sabemos cómo va a ser el proceso interno de funcionamiento. ¿Y cuánto tiempo podría tomar entonces un cambio de constitución? O sea, porque lo que pasa es que uno dice ya, se aprueba tal forma de constitución, se toma un año, medio año, 2 años, porque puede ser muy largo. No, lo que se aprobó por el Congreso es que la Convención Constituyente puede funcionar durante 9 meses y se puede prorrogar ese funcionamiento hasta un año. O sea, tendríamos un año, una constitución, un proyecto de constitución. Pero mientras tanto
nosotros seguimos funcionando con nuestra constitución del 2005 prácticamente. Exactamente. Porque la gente piensa que es la del 1980, lo que no es cierto porque ha sido reformulada varias veces y la última gran reforma fue la del 2005. Sí. O sea, podríamos seguir funcionando un año más así, hasta el cambio definitivo. Hasta el plebiscito de salida, porque una vez que hay una propuesta constitucional tiene que existir un plebiscito de salida y si es que gana el rechazo se acaba el proceso y continuamos rigiendo con la constitución actual. Pero hay como una doble pregunta, porque si gana el rechazo igual nos dicen qué tipo de proceso quisiéramos, entonces es una cosa como es especial. Necesitamos rechazo, pero igual nos hacen contestar una segunda pregunta, ¿qué tipo de convención le gustaría? ¿Eso si gana el acepto? Sí, ¿se elimina automáticamente? No, estamos hablando, yo estaba hablando del plebiscito de salida. Ya, perfecto, el rechazo una vez después de un año, ya, claro, perfecto, me equivoqué yo. El inicial. Claro, en el de entrada, efectivamente hay dos preguntas, uno que si que se aprueba o no una nueva constitución y en caso afirmativo, quién va a ser el órgano encargado de redactar. Perfecto. Por eso cuando hablamos incluso ahora de tratar de prever un poco el resultado, es bastante difícil porque, en primer lugar, estamos suponiendo que va a haber una nueva constitución, estamos suponiendo que va a ganar el apruebo. Muchos suponen también que va a ganar el apruebo y la convención constituyente, que son delegados escogidos exclusivamente para redactar una nueva constitución. Lo que yo sí veo, me atrevería un poco quizás a jugármelo un poco, sería en que si uno tiene que ver el lado positivo de un proceso constituyente, independiente del resultado, que es incierto, no sabemos mejor o peor, pero sí es verdad que vamos a entrar en un proceso que yo diría que puede ser simbólicamente importante, un proceso como de sanación social. El hecho de sentarnos todos a conversar cuál es el Chile que queremos. ¿Qué es lo que quisiéramos tener todos los chilenos? O sea, un Chile de mayor consenso. Claro, me parece bien. Eso yo lo veo desde el punto de vista como de una, quizás no la palabra, la analogía no es muy buena, pero una terapia social. Sí. Donde vamos a entrar en una especie de proceso de sanación donde vamos a discutir cuestiones que muchas veces no nos sentamos a discutir. Muy bien. O sea, yo creo que ojalá eso que con altura de mira. Ojalá con altura de mira. Sí. Yo pienso que sí, porque me da la impresión que los sectores más polarizados, en un proceso constituyente, la lógica de funcionamiento es distinta al Congreso. En el Congreso quizá es normal esta lógica de trinchera, siempre un trabajo sobre trinchera, un debate bien polarizado. Tenemos que pensar también que el parlamentario está pensando constantemente en su reelección, particularmente en la Cámara de Diputados con periodos de 4 años. En cambio, en un proceso constituyente donde los convencionales van a estar dedicados exclusivamente a esto y duran un tiempo. Duran solamente un año máximo y están inhabilitados para participar en la elección siguiente de parlamentaria o Eso es interesante. Entonces no van a estar pensando bajo esa lógica de la reelección y por el tema del quórum de los 2/3, eso ya asegura que tiene que haber consenso bastante amplio. Aquí nadie va a poder tratar de arrasar con el adversario, sino va a tener que haber sí o sí una conversación consensuada. Muy interesante. Estamos aquí con Maximiliano Duarte, investigador de la Fundación Piensa, también abogado y profesor de Derecho Procesal de la universidad, que nos acompaña esta tarde para hablarnos de los temas contingentes. Derecho y descentralización. ¿Derecho y qué te dije yo? Procesal. Ah, de nuevo la procesal me dio. Derecho y descentralización. Sí. Disculpen, estimados auditores. De repente uno tiene esos lapsus lingües. Ya, pero me parece muy interesante tu opinión, Maximiliano. Bueno, eso respecto a la Constitución. ¿Alguna pregunta más, Javier, respecto a la Constitución? Porque pasamos al otro tema. No. A mí me interesa algo muy interesante y muy importante. A propósito de esto, está todo vinculado, por supuesto. Los temas son todos relacionados con la investigación de lo que pasa, no solo en la región, sino que a nivel país. Y Maximiliano, la semana pasada, escribió una columna, o le publicaron una columna en el Mercurio de Valparaíso, muy interesante. Y la columna se titula Clase Media o algo más, donde él dice: cuando casi la mitad de la población regional llega a duras penas a fin de mes, cabe preguntarnos, ¿qué pasaría con estas familias si es que les afectase algún imprevisto? Maximiliano, te doy la palabra porque la verdad que me pareció muy interesante los porcentajes después de la encuesta Piensa, que hace todos los años, 2 veces al año en la Fundación, en donde arrojaba que prácticamente la mitad del país o de la región le alcanza exactamente justo si es que puede ahorrar. Nadie puede ahorrar. Después a algunos le alcanza con préstamos y a algunos definitivamente no le alcanza ni siquiera con préstamos. Entonces la verdad es que estamos frente a una clase media precaria. Y como escribió un inglés, ¿no es cierto?, G. Standing, dice que la verdad que el precariado me parece muy interesante
investigar esta clase media que está en precariedad y que tampoco hay, porque de acuerdo a lo que me he informado, no hay mucho que diga que efectivamente tiene la clase media, o sea, los estándares para estandarizar una clase media son bastante erráticos, bastante amplios. Entonces, de acuerdo a lo que tú escribes y de acuerdo a lo que se lee y lo que uno puede coludir, digamos, de este inglés economista, ¿no es cierto? El precariado, la verdad es que la mayoría de la gente está en forma precaria, porque ¿quién le alcanza para ahorrar? Claro. Hay más de un 60%, pero que no pueden acceder, sí. digamos, a ahorro, menos algunos no llegan a fin de mes y algunos en realidad con préstamos. Sí, bueno, la verdad es que la idea de esa columna que yo escribí era un poco, quizá pensar un poco fuera de la caja. Yo creo que cuando uno le pregunta hoy en día a la gente si se considera de clase media, todos van a responder que sí. Es un ejercicio que nosotros tratamos de analizar también desde la fundación, en que hoy en día todos son clase media. Y cuando todo el mundo se considera clase media, al final es lo mismo que decir que no hay clase media. Yo mismo hice un estudio acá de las investigadoras del CEP, si no mal no recuerdo, en que hacen una distinción de clase media y ellos consideran personas que ganan entre 600.000 pesos y hasta personas que ganan 2,5 millones. Pero hay una gran diferencia. Por supuesto, o sea, y esto lleva también a afirmaciones que son medias paradójicas. Se habla ya de clase media, pero ya no solamente se habla de clase media, se habla incluso de una clase media baja, de una clase media alta, y lo que ya es incluso más redundante, una clase media media. Entonces, cuando ya llegamos a esa distinción de clase media media, es porque la clase media secas no nos está sirviendo como indicador. Los indicadores en realidad no están bien usados. Es el mismo indicador Sí. que se usa en todos los países. Todos los países usan este indicador para definir sus clases sociales. No, la verdad que ese es un problema, que no existe criterio uniforme de clase media. Se construye en país, algunos tratan han propuesto algún método objetivo, pero no existe una vara única de determinarlo. El problema que nosotros encontramos de hacer indicadores solamente que se basen en los ingresos es que, lo económico. Es que no necesariamente porque una persona gane 600.000 pesos y otro gane 800.000 pesos, vamos a afirmar que la segunda persona vive en mejores condiciones que la primera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con la encuesta Piensa es saber cómo ellos perciben su situación económica, no solamente en cuanto a los ingresos, sino también los gastos. Esto es un indicador que quizá nos sirve mucho en el sentido macroeconómico, porque es de percepción, pero arroja datos que son relevantes. Por ejemplo, que un 46% de la región de Valparaíso declara que le alcanza para fin de mes con sus ingresos, pero tiene cero capacidad de ahorro. Entonces esas personas, y esto también ha sido estudiado por la literatura, de la cita de Guy Standing que yo coloco en la columna, que hay personas que están viviendo el límite de la deuda sostenible. Hoy día una persona de clase media que le arroja este indicador del 43%, que pertenece a este 43%, que no puede ahorrar, si tiene una enfermedad catastrófica, alguno se dijo, una enfermedad no catastrófica, pero una cirugía, o choca un automóvil y no lo tiene asegurado, inmediatamente se produce una deuda. Un ingreso a una universidad que es una cosa media fortuita, digamos, pero es cara. No es... Claro, eso ya produce un gasto de deuda abrupto que es insostenible de ser manejado en el mediano o corto plazo. ¿Y tú crees que en parte esto, digamos, viendo todo este desarrollo social, digamos, de rabia que ha sucedido en el país, crees que esto es en parte la rabia y la angustia de esta gente que también se ha manifestado por esto? Yo creo que sí. Pero hay rabia y angustia, ira y muchas cosas, o sea, ir contra el sistema cualesquiera sea. Sí, aquí voy a citar a Hugo Herrera, un filósofo importante que escribió un libro ahora que se llama Octubre en Chile, recomendado para el que quiera leer. Y también, Octubre en Chile, Hugo Herrera. Hugo Herrera, también él habla algo parecido, lo dice de otras palabras. Generalmente cuando hay una crisis social de esta magnitud, como ocurrió también en el Centenario, es porque hay nuevas clases sociales emergentes. Antes se viniera el proletariado intelectual, ahora vemos que, en mi opinión, hay una clase social que está como oculta detrás de estas capas, de estas segmentaciones. De ahí que yo tratando de dilucidar un poco en ese sentido, pongo sobre la mesa lo que habla Guy Standing, que habla precisamente de una clase social emergente que sería el precariado. Porque está precaria en su condición económica, en su condición social. Ahora siguiendo un poco la idea de Hugo Herrera, él dice que hay dos cuestiones que son bastante determinantes en lo que sería
formar la angustia para la crisis. Uno sería lo que es el crédito con aval del Estado, que produce en los jóvenes una situación de endeudamiento también que para ellos es difícil procesar, teniendo 20, 18 años, 20 años, teniendo una deuda a veces de 20 millones, comenzar. Están toda la vida pagando. Si se quiere comenzar la vida profesional ya genera una situación de estrés y ansiedad importante. Y otro es, y a mi juicio este es el principal problema de la crisis social actual, el tema de las pensiones. Él dice, Hugo Herrera, en mi juicio, de forma bastante lúcida, que cuando uno ya supera el estándar de la pobreza y llega a lo que viene siendo esta clase media, difícil de categorizar un poco, pero supongamos que ya salimos de la pobreza y llegamos a esta gran clase media, existe un miedo de esas personas a volver a su situación de vulnerabilidad previa. O sea, cuando uno supera la pobreza, le tiene mucho miedo a volver a la pobreza. La movilidad social, bajar, claro. Digamos, a la que venía es muy difícil y muy duro. Y precisamente cuando uno jubila y recibe pensión, se produce ese fenómeno. Porque las pensiones hoy en día oscilan entre los 190.000, 300.000 pesos. Entonces, cuando una persona tiene un sueldo de, digamos, 800.000, 600.000 pesos, y luego se le reduce a menos de la mitad en la jubilación, ahí se ve como un regreso a la clase social que haya tratado de moverse. Bueno, y aquí hay un indicador claro que ningún gobierno, digo yo, o estos últimos gobiernos no fueron capaces de prever, que era que con la economía, mejorando la economía, se podía mejorar, digamos, ¿no es cierto?, los ingresos. Pero si no mejoraban ni las pensiones, si no mejoraba la salud, si no mejoraba la educación, ¿qué podíamos hacer? O sea, por mucho que tuviéramos más medios, digamos, económicos, no mejora nada de lo que yo aspiro con esa mejoría económica. Sí. Bueno, yo diría que acá, como casi todas las cosas, no puede ver la mitad del vaso lleno o vacío. Bien, y a mí me da la impresión, interesante. a mí me da la impresión de que nosotros también estamos ninguneando de cierta forma el progreso de los últimos 30 años. Excelente. No puede ser así. Nosotros hace 40 años, 50 años teníamos un problema incluso de desnutrición infantil. Hoy en día en Chile esa tasa está en cero prácticamente, la de pobreza tenemos sobre un 30%, ya estamos bajo un 8%. Y analfabetismo también. Analfabetismo también, y nosotros, yo digo que hay un problema también quizás intergeneracional. Mi generación es bastante... no toma en cuenta esos factores porque nosotros crecimos en un contexto donde esos problemas de antaño ya no existen. Claro. O sea, nadie estaría pensando hoy en día de analfabetismo o de nutrición infantil, pero es un problema que existen en otros países y no tan lejos. O sea, basta con mirar el vecindario para uno percatarse que esos problemas aún subsisten en otros países, claro. Y nosotros vamos mejorando un montón de cosas. Por supuesto, o sea, el mismo tema que es del ambiental, el cambio climático. El cambio climático es un problema que ya indica un poco el estado de desarrollo de un país. Cuando los países se empiezan a preocupar del cambio climático es porque tienen muchas cosas solucionadas. Entonces nosotros, yo diría que, si nosotros nos comparamos con países más desarrollados, Holanda, Suiza, por supuesto que estamos mal, pero también pero si miramos el panorama, yo diría que estamos en la mitad, en el ranking, de la mitad hacia arriba. Por supuesto tenemos un problema, sí, pero también hemos solucionado problemas que yo veo difícil que volvamos a tenerlo, y eso ya muestra un poco que la política de los últimos 30 años también hizo las cosas bien. Al menos algunas. Estamos aquí con Maximiliano Duarte, Fundación Piensa, abogado, profesor de Derecho y de Salud. Ya. Ya, Javier, te cedo la pregunta. Sí, no importa, deja la pregunta y vamos a pausa. ¿Cuál es tu pregunta? No sé si es una pregunta, un comentario, yo creo. Sí. Tú mencionaste a Hugo Herrera. Sí. Su último libro, Octubre en Chile, si no me equivoco. La tesis central de ese libro, si no la interpreto erróneamente, es que hubo un desajuste entre los discursos políticos y las instituciones y textualmente, como dice él, los anhelos y las pulsiones populares. Sí. Y él habla precisamente del crecimiento de las expectativas de una clase media que son diferentes a las expectativas que tuvo un pueblo. Él trata de reivindicar la palabra pueblo para referirse como a este Dios, que también lo interpreta así porque no sabemos cómo tomarlo, es indeterminable, y por lo tanto hoy por hoy ese Dios nos está exigiendo nuevos desafíos, su voz empieza a roncar de otra forma y nos dice básicamente que
el relato político no fue capaz de hacerse cargo de las nuevas demandas o urgencias sociales, para decirlo en términos más simples. En ese sentido, ¿cómo cruzamos esa insuficiencia de los discursos con esta clase nueva emergente que tú estás señalando en tu columna? Bueno, vamos a una pausa musical y ya volvemos con ustedes. Le queda la pregunta a Maximiliano para que nos cuente un poco más al respecto. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Eso es lo que yo percibo ahora que... Volvemos con ustedes, estimados auditores, en nuestro programa Revelando, con María Eugenia Martínez aquí al micrófono, Javier Labrín, nuestro copanelista permanente, y nuestro invitado hoy día, Maximiliano Duarte, profesor de Derecho y Descentralización, investigador de la Fundación Piensa y abogado. Maximiliano, la inquietud que te dejó planteada y volviendo a la Constitución, ¿cuál sería el motivo que hoy la gente rechazaría o aprobaría la Constitución? Ya primero voy a tratar un poco de separar la pregunta, voy a tratar de la primero de Javier. Sí, dale, Javier. Claro. Sí, estamos súper interesante la pregunta. Sí, bueno, es una pregunta súper interesante sobre cómo la clase política puede articular un discurso que tome en cuenta las pulsiones del pueblo y tratar de causarlo a vía institucional. Como lo que dice Hugo Herrera. Yo creo que el problema que tiene la clase política actual es que está excesivamente polarizado. Cuando uno ve, bueno, a mí me gusta mucho cómo se refiere Hugo Herrera al pueblo. Yo creo que lo que trata de decir es que no tengamos miedo de usar la palabra pueblo, que generalmente tiene una connotación que a veces está capturada por ciertos sectores políticos que quieren poder atribuirse el poder interpretar el pueblo. A mí no me da miedo la palabra pueblo, yo creo que es una palabra bien neutra, a veces tiene una connotación política determinada. Pero sí me da la impresión de que efectivamente la clase política, como dice Borrera, hay un problema hermenéutico, que no es posible interpretar las pulsiones y llevar y elaborar un discurso donde el pueblo se sienta acogido dentro de él. Yo he visto en los últimos años una clase política que es bastante intransigente en ambos sentidos, incluso la derecha y la izquierda, ambos atribuyéndose el poder interpretar el pueblo, cuando lo primero que uno tiene que tomar en cuenta a la hora del pueblo, y tal como también dice Borrera, que esconde una dimensión oscura, arcana. Nunca es posible afirmar con certeza qué es lo que el pueblo quiere. Eso lo estamos viendo, yo creo, en la crisis social. Donde ¿No hay liderazgo definido? No hay liderazgo definido, pero tampoco hay una demanda clara. Existen ciertos matices, ciertos pinceladas, algunas más claras que otras. Yo creo que efectivamente hay un problema aquí de pensiones. Eso lo veo así. También una inconformidad con los sueldos. ¿Y la salud? Pero ya cuando estamos llegando a cuestiones como el no más tarde, cuestiones de ese tipo, a mí de verdad me llama la atención si es que efectivamente esa es una demanda que uno se lo puede atribuir al pueblo. El pueblo de Chile pide no más tarde, eso ya me parece un poco exagerado. Y bueno, volviendo a la pregunta, la clase política yo creo que no solamente no elabora un discurso que pueda acoger las pulsiones del pueblo, o sea, aquellas demandas que son más evidentes, sino que yo creo que derechamente no está por esa misión. No está buscando, no se está cuestionando todos los días qué es lo que el pueblo pide y si es que la oferta que yo, de sociedad que yo trato de poner sobre la mesa se adecua o no a esas pulsiones. A mí me parece que cada uno va con su agenda ya preconcebida, como esto es lo bueno, y si te gusta, y si no, mala suerte. Claro. Y un sector más que otro. Eso de hablar el grupo aquí. Sí. Bueno, yo diría que la derecha también está un poco, no sé si nublada, pero sigo el discurso de hace los 30 años. Y tiene que haber un tránsito hacia una derecha también que sea más social. Claro. No pasando al lado del socialismo, pero sí
que sepa flexibilizar. Interprete más. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día es Maximiliano, mira, respecto a lo que mencionabas de una clase política quizás menos polarizada, y eso lo interpreto como una clase política que sea capaz de llegar a acuerdos Sí. o ceder en algunas posiciones, ¿cómo o dónde estaría la línea en la cual nosotros podamos hacer la distinción entre una clase política o un grupo político el cual permita tener cierta flexibilidad en posiciones, hasta otra que puede hacer la distinción? Una que sea derechamente entreguista, por decirlo coloquialmente, eso quiere decir que de por ancho todos sus principios, y por otro lado, cómo nos cuidamos también del surgimiento de los populismos, los líderes mesiánicos. Por ejemplo, hace pocos días vimos la fundación de un partido que se llama el Partido por la Dignidad, que se define ni de izquierda ni de derecha. Ese es el partido, es un fenómeno interesante, el primer partido populista que ha nacido en Chile, a mi juicio, y es el primer gran hito después de la crisis social como institucionalizado, el que haya un partido que se está autoatribuyendo la palabra dignidad. O sea, eso no es menor. O sea, si ellos van por la dignidad, y los otros, ¿por qué van? Tienen que ir por la dignidad todos. Es que yo creo que cada uno va por la dignidad a su forma de su concepción. Pero ellos no se autoatribuyen ni siquiera ni derecha, pero yo derechamente considero que es un partido de izquierda, y de un partido extrema izquierda. O sea, para el Partido por la Dignidad, el Frente Amplio, incluso con toda la propuesta que tiene, toda la parrilla de posibilidades, ellos lo consideran que incluso es un discurso quizá muy moderado a los tiempos de hoy, y lo que hoy requiere el pueblo, así como si creo interpretar bien lo que postula el Partido por la Dignidad, es que necesitan una revolución prácticamente institucional. Yo por eso considero el Partido por la Dignidad de extrema izquierda. No creo que ellos, es difícil que ellos digan que no son derecha ni izquierda. Porque cualquier cosa que en este minuto sea interpretado así, le han puesto Plaza de Dignidad a la Plaza Baquedano, Plaza de Dignidad a la Plaza Sucre en Viña. Pero el problema que tienen... Porque ellos están siempre en contra de lo establecido. Es que eso es lo que venden, el ser fuera del establishment, de no ser parte de los partidos tradicionales. Es una técnica que el populismo ocupa bastante. Ellos son los buenos, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, que vienen de afuera. A mí yo veo con bastante preocupación este nuevo partido, porque uno tampoco sabe cuál es la filosofía política subyacente. ¿Y quién es ¿Qué es lo que piensa? ¿Quién es el grupo que lo fundó? Sí. Pero sin detenernos en ese partido que lo use como ejemplo, Sí. ¿cómo nos cuidamos de esa retórica? Porque gente en la derecha también la está utilizando, por ejemplo, Manuel José Sandón o Joaquín Lavín, Sí. que ha sido un bacheletista aliancista desde por lo menos hace 10 Sí, años. Así Una que, cosa superflua. Sí, yo diría que es bastante fina la línea para cruzar ese populismo, pero yo no consideraría a Joaquín Lavín y a Sandón como populista. Generalmente se le tilda de populista de derecha, pero yo no lo percibo de esa forma. De hecho, a mí me da la impresión de que hace 5 meses alguien hubiese propuesto, volviendo al tema previsional, una cotización del 16% con 3% a un fondo solidario, posiblemente en un sector de derecha vería tildado de populista esa propuesta, cuando a mí no me parece que sea populista, me parece bastante razonable. Aquí yo quiero hacer el punto de que la derecha se le critica mucho a la derecha quizás más dura, de intransigente, pero hay que reconocer que ha cedido mucho. Si uno habla de la UDI, por ejemplo, hay que reconocer que la UDI ha cedido. Eso ya firmar un acuerdo por una nueva constitución muestra que ellos sí han podido flexibilizar su rigidez partidaria. No veo lo mismo con la izquierda más dura. Ellos siguen No cambian. Ellos quieren es todo o nada. o sea, el poder la UDI o la derecha en general ya se dio la constitución. Ya creo que más que la constitución no se puede hacer. ¿Qué Horocrux más grande que ese? Entonces, Claro. Pienso igual. Y ahora está siguiendo incluso con el tema, sí que pudo haber sido antes. A eso voy cuando uno habla de que si la clase política fue capaz, interpreta o no lo que la sociedad exige. Uno habla también del proyecto que disminuye la jornada laboral, que había también una posición muy rígida. No, esto no es posible. De entrada la respuesta del presidente fue: esto no es posible, y ahora pareciera que sí era posible.
O sea, yo creo que sí era posible porque tuvo que ceder, pero en el fondo de su corazón, o sea, de la derecha, yo creo que en este país que la eficiencia no es la que deseáramos, la efectividad, digamos, los puestos de trabajo, el horario y todo lo demás, no es la deseada y que necesitamos mayor productividad. Porque ahora no trabajar significa menos productividad, significa menos Producto Interno Bruto, con todo el vandalismo, con todo lo que viene en el año. Entonces la verdad es que menos horas significa menos labor y menos economía para el país. Sí, entonces, ¿qué queda para la gente que quiere invertir aquí? Pero yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero también uno tiene que pensar en términos políticos. Claro, ¿Qué ocurre si yo no cedo algo? Porque claro, una cosa... Yo creo que ocurrió porque se dio. Claro. Tuvo que ceder porque dijo... Porque al final el pro y en contra uno dice ya, trabajamos menos y vamos a producir menos, pero también si es que no cedo en algo de la propuesta, me va a tener paralizado el comercio y al final, haciendo la suma y la resta, el costo de oportunidad es menor si es que yo cedo en algo. Claro. Ahora, el problema, el político, es que no es capaz de prever, y aquí vuelvo de nuevo un poco a la pregunta de Javier, no es posible prever cuáles van a ser las consecuencias de sus decisiones en un medio a largo plazo. Yo no estoy diciendo que era previsible este estallido social, que todos se suben al barco, no, era previsible, pero sí era previsible que el no ceder en todo, o tener una posición muy rígida respecto a ciertos temas que uno ve que tienen acción ciudadana. Cuando uno preguntaba en la encuesta, por ejemplo, si estaba de acuerdo o no con menores de trabajo, la gente ya está manifestando que sí, no quizás en la solución no era 40 horas, pero sí buscar algo intermedio. No estoy diciendo que se haya sido la solución para evitar la crisis, estoy diciendo un punto muy específico, quizás no haya solucionado nada, pero a eso me refiero cuando uno tiene que tratar de interpretar sus decisiones a largo plazo. Eso está bien. Si yo soy así de poco flexible, o soy así de flexible, ¿qué consecuencias puede traer eso para una futura decisión política en el mediano plazo? Y a mí me da la impresión que la agenda tanto de derecha y de izquierda no estaba por esa labor, de tratar de prever cómo iban a afectar sus decisiones a largo plazo, sino simplemente ellos consideraban que como mi programa político ya ganó las elecciones, ahora ustedes aguanten estos 4 años y si no quieren otro, voten en las próximas elecciones. Esa yo diría que es un poco la retórica política de hoy en día, el ver de que la elección presidencial y la parlamentaria es un botín de guerra y que si uno lo gana, asegura la gobernabilidad por 4 años. Y estamos viendo hoy en día que la democracia es día a día. Yo también y la política es día a día. Está todo cambiando. Y yo soy muy crítico también con la clase política que nosotros tenemos. Muchas veces, esto uno lo ve en teoría constitucional, la teoría de la delegación o la representación. Uno cuando escoge un representante político, no escoge a alguien que sea como una especie de transporte de la voluntad popular, sino uno vota por alguien porque uno confía que esa persona con sus capacidades va a ser capaz de tomar buenas decisiones. Y va a interpretar mi pensamiento. Claro, pero la parrilla, las posibilidades de candidatos que nos imponen los partidos políticos, yo diría que dejan bastante que desear si uno compara el Senado que tenemos, o la Cámara de Diputados que tenemos nosotros hoy en día con la que había hace 20 años. A mí me da la impresión de que el nivel ha bajado bastante. A ver, ¿tú crees que esto se podría haber previsto de cierta forma si hubiera funcionado el Estado de Derecho de principio? ¿Se detiene de otra forma estos asaltos al metro, lo que pasó primero con el metro, lo que fue pasando, si hubiera detenido de otra forma con una decisión presidencial de gobierno de Estado de Derecho más firme, con más claridad? Porque la verdad que es triste y lamentable lo que ha pasado en el tiempo, que incluso la popularidad del presidente va bajando al 6%, según la última encuesta CEPRA. Entonces, ¿crees que hubiera sido detenido de otra forma, o hubiera sido encausado de otra forma, o tenía que ser así? Porque yo pienso que faltó Estado de Derecho. Sí, yo creo que, muchos aún piensan que falta más Estado de Derecho. Es una discusión bastante, ahí sí que es una discusión fina, porque al final uno va a la proporcionalidad. Hoy en día el discurso es, nosotros estamos en contra de lo violentista, hay que utilizar la fuerza, pero no al punto de violar los derechos humanos, que es cierto, pero ¿cuál es la línea entre la proporcionalidad o la desproporcionalidad del uso de la fuerza? Yo diría que al final que ha entregado es bastante subjetivo. Esto lo estamos viendo con la acusación constitucional contra el intendente. Y bien más, seguramente. Sí. Yo pienso que ahí sí que faltó una condena más categórica por parte de ciertos sectores de izquierda a la violencia de los primeros días. No es posible, a mi juicio, que sectores como la DC o el PPD se hayan mantenido a favor.
o se haya mantenido ni siquiera sin comentarios. sin comentarios, lo has hecho porque están viendo cómo se está, evoluciona todo. Cómo cae cómo le pegan al gobierno turno. Claro. Pero para mí el punto de inflexión es lo que ocurrió el 12 de noviembre. Ese para mí fue el hecho más violento cuando se llama una huelga general del país, y uno ve eventos que fueron los más violentos durante toda la crisis, y 2 días después, ese mismo día, el presidente de la República en cadena nacional llama a los partidos a que se pongan de acuerdo, y de ahí nace el acuerdo por la Constitución, pero estamos hablando ya un mes de estallido social. Demasiado tiempo para lo que es el daño, la magnitud que puede producir una crisis de esta envergadura. A tu pregunta, yo creo que no faltó ni falló el Estado de Derecho. Tomando un poco lo que dice Hugo Herrera, creo que lo que falló aquí fue el discurso político. Sí. O la retórica o el relato, porque si hubiésemos tenido un presidente que desde el día 1 hubiese hecho la distinción entre la violencia y el lumpen o el pillaje versus los grupos organizados con tintes terroristas, como por ejemplo los encargados de dinamitar o quemar las estaciones del metro, individualizándolo y diciendo que ese es el enemigo poderoso, un enemigo que tiene corrientes terroristas o infiltraciones terroristas, yo creo que la percepción ciudadana hubiese sido distinta, porque luego ese discurso creo que hubo una ebullición respecto al malestar, porque con ese discurso la gente entendió que el presidente Piñera le entregaba las armas a los militares para que salieran a reprimir a la protesta social o familiar que vimos los primeros días, y no para combatir precisamente esos hechos que ya, como dije, tenían tintes terroristas. Entonces, si el relato o el discurso hubiese sido más claro, más certero, creo que la interpretación de la ciudadanía hubiese sido distinta y quizás no hubiésemos tenido esta escalada de violencia que desencadenó en lo que decía. Estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación, y de hecho yo creo que lo que mejor permite ejemplificar eso es cuando hay estado de excepción y asume el mando del general Iturriaga, y el primer discurso que da él para llamar la calma, diciendo que él no está en guerra con nadie. Ahí estamos hablando de un general que tuvo un discurso político mucho más político, más fino que el principal encargado de la política del país. Entonces, cuando uno ve que un general está llamando la calma, y efectivamente yo noté que el mensaje fue mejor recibido por la ciudadanía, ahí uno ve que hay una falencia discursiva en el gobierno que es bastante grave. Ahora, yo creo que el gobierno se sintió desconcertado porque, tal como dice Javier y como dices tú, Maximiliano, en un principio no se sabía que había o el socialismo solapado por detrás y el lumpen, se pensaba todo igual, porque no hay una gran institución de inteligencia en este país. La ANI no funcionaba prácticamente, no pudieron detectar esto que está diciendo Javier, que está diciendo tú. Claro, efectivamente fue, pero yo creo que se descubrió después de harto tiempo. Entonces tampoco el gobierno tenía a quién recurrir para decir, bueno, ¿quién está detrás? Sí. Tomó mucho tiempo eso. Pero yo estoy de acuerdo, pero también hay una responsabilidad del gobierno en intentar al primer minuto rápidamente descifrar. O sea, a mí cuando uno al día siguiente, esto es así, este es el grupo, este es el enemigo poderoso, quizás mantenía un poco la cautela, no hacer una afirmación tan categórica, sino un llamado más a la calma, porque aquí lo que ocurrió el primer día, el segundo día después de estar el estado de excepción constitucional, es que vienen fantasmas del pasado. Claro, ese es el punto, que a todos nos pegan los fantasmas del pasado, que no quisiéramos. Claro, entonces porque han pasado 40 años, Chile ha evolucionado. El discurso político debería ir en el sentido de tratar de calmar a la ciudadanía y decirle que esto no es volver al pasado, que esta es la situación, estamos trabajando para ver quiénes son los responsables. Pero un discurso más moderado, cuando uno ya trata de categorizar a un individuo, o sea, a un enemigo, y declararle la guerra a ese enemigo, si uno no la apunta, si uno no la chunta, sabe que va a haber consecuencias políticas adversas importantes. O sea, ahí me pareció que el gobierno hizo una jugada muy arriesgada, casi como esto en el póker, all-in, y no era necesario, quizás haya que guardarse algunas fichas para lo que venía. Sí. Claro. Ahora, tú eres profesor de Derecho Procesal, Maximiliano Duarte, Derecho y Descentralización. Oh, que no estoy como pegada. De Derecho y Descentralización. ¿Qué opinas tú de esta elección de gobernadores, Maximiliano? Porque hay tanta postura de gente que dice que esto fue una cosa muy rápida, muy acelerada, sin la tramitación debida, sin el pensamiento debido, sin la fundamentación debida, y por otra parte la Fundación Piensa con su director ejecutivo Juan Pablo Rodríguez dice que
se tienen que elegir los gobernadores y por supuesto mucha parte de Chile está de acuerdo con eso. ¿Qué opinas tú respecto a la descentralización? Bueno, en primer lugar, bueno destacar siempre algo que Chile es el único país de la OCDE, de los 34 países, siempre nos comparamos, que no acoge a su gobernador regional. Entonces tenemos nosotros autoridades regionales designadas a dedo por el gobierno central. Eso ya es un problema político importante en cuanto a la legitimidad de las autoridades que nos representan. Nosotros en la Fundación queremos que esta crisis social, bueno, esto es difícil afirmarlo tan categóricamente, pero posiblemente hubiese sido distinta la dinámica si que hubiésemos tenido gobernadores regionales electos. Claro, muy probable si hubiera sido así. Uno cuando ve el rol de los alcaldes, que si bien no tiene muchas atribuciones para enfrentar la crisis social, sí llevaban de mejor o menor forma la voluntad de su electorado a la moneda. Uno veía a los alcaldes golpeando la moneda diciendo, oiga, en Chile la situación es esta, pero en mi comuna la situación es esta. O pide esto, claro. Muy bien. A nivel regional, y esas mismas dinámicas se puede dar a nivel de gobernadores regionales, y especialmente cuando el gobernador regional quizás es de un partido distinto al que gobierna el nivel central. Nosotros vemos que son tensiones positivas. A veces el conflicto no es negativo, sino abre oportunidades para... Exactamente, tensión creadora. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que la elección de gobernadores regionales es positiva, en cuanto que hubo poco tiempo. Hubo una reforma constitucional en 2009, donde se dice que el Congreso debe regular la forma en que se van a traspasar las competencias del nivel central al regional, y hubo una ley que fue promulgada, y tuvo discusión desde el 2015, que fue promulgada en el 2018, y desde el 2018 hasta la fecha, sabiendo la falencia de esa legislación, tampoco es que el Congreso haya hecho algo para enmendarlo. Ese tiempo ha habido. Lo que ha faltado más voluntad en avanzar en el tema de descentralización. Y no hay excusa para no hacerlo en octubre. La excusa de hoy, a ver, acá hay varios diputados, yo decir, no quiero estar tampoco apuntar con el dedo, pero por ejemplo el diputado Torrealba, el diputado el Coloma, uno de la UDI y otro de Renovación Nacional, ellos teóricamente se han opuesto al proceso de descentralización. O sea, el año pasado... ¿Al proceso de descentralización o la elección de gobernadores? A la elección de gobernadores. Donde la elección es determinante en nuestro juicio en el proceso de descentralización, al menos en lo político. Curiosa su postura. Bueno, ellos dicen que no se puede, que nunca debe escogerse gobierno regional por que Chile es un estado unitario. Esa es la postura de ellos. Y que pasaríamos a transformarnos en una especie de país federal. Lo que no es muy cierto, pero sí uno sabe que ellos están en contra desde el principio. Y ha sido tanto en esto, y a mí me gusta... Bueno, esa parte es muy importante. Yo creo que es importante cuando se sincera la cultura y alguien dice que no, bueno, está bien. Maximiliano, y a raíz de eso, en la encuesta CADEM del día de hoy, nos entregó algunos resultados, y dentro de ellos nos dice que el 65% está de acuerdo en aplazar las elecciones de gobernadores regionales para el 2021. También, sí. Eso fue, creo que una de las posturas o de las demandas que un grupo de alcaldes llevó a la moneda, claro, la semana pasada, si no mal recuerdo. Aquí, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo afecta eso? ¿O quién es el encargado de ser una suerte de generar una suerte de palanca para que esto no se trabe? Porque bueno, la crítica una de las críticas la que tú planteas, las otras que no tiene las atribuciones, otras que no es el momento, ya. Bueno, pero ¿cómo congeniamos esto? El momento yo creo que es una crítica que está bastante moda, y es que no es el momento porque hay un proceso constituyente. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante con la elección de gobernadores si no sabemos que quizá la Constitución cambia las atribuciones del gobernador, quizá elimina esa figura, quizá pasamos al Estado federal? Pero yo diría entonces que si ese va a ser el argumento, no hagamos elecciones de presidente tampoco, no hagamos elección de parlamentario, porque no sabemos cuál va a ser no sabemos si vamos a estar en un régimen presidencialista, no sabemos el número de diputados, de senadores que vamos a tener, pero el país tiene que funcionar. Y tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando. Entonces, ese argumento a mí no me parece muy convincente, porque supondría en último término paralizar el país definitivamente. Hay que seguir adelante, echarle a hablar. Es verdad que las atribuciones que tiene el gobernador va a ser una figura no muy fuerte. El gobernador regional, porque el intendente se va a separar en dos. Va a estar el gobernador regional, que ve lo administrativo, y el delegado presidencial regional, que ve el tema de orden público. Es una cosa curiosa, ¿eh? Sí, se divide en toda la figura.
Ahora, el gobernador regional, que va a ser electo por la ciudadanía, va a manejar un presupuesto 10 veces más pequeño que el que va a manejar el gobierno central. O sea, tampoco pensemos que porque vamos a elegir gobernador regional vamos a empezar a seguir dando una infraestructura. No, es una figura muy limitada, es cierto. Pero en todos los procesos de descentralización más o menos exitosos, se parte por algo, y de ese algo, que es la elección de gobernadores, a medida que pasa el tiempo se van otorgando más atribuciones, más recursos. Quien pretenda tener una figura establecida de antemano, con un gran presupuesto, grandes atribuciones, para recién comenzar la descentralización, eso no es posible. No es posible. Bueno, quedemos aquí por el día de hoy con Maximiliano Duarte, nuestro investigador de la Fundación Piensa, profesor de Derecho y Descentralización y abogado, por supuesto. Claro, ya. Agradecer a resultados. Claro. Al final te lo digo yo. Con Javier Labrín, nuestro copanelista permanente, en nuestro Revelando del día lunes, auspiciado para SOFAR. Les habla María Eugenia Martini y los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Muy buenas tardes, estimados auditores.